Listo. Bien, mis amigos y mis hermanos, vamos en esta hora a meditar nuevamente en la palabra de Dios, que es el objeto de nuestro culto, y es el objetivo, el glorificar el nombre de nuestro Señor a través de la meditación de su palabra, a través de la principalmente recepción que en nosotros debe existir en el nombre de nuestro Dios. Y ahora les voy a invitar a que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, primera, capítulo 5, y vamos a ver un solo versículo, el versículo 23. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 23, que voy a dar lectura y que a la letra dice: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Nuevamente voy a leerlo. Primera de Timoteo, capítulo 5 y versículo 23. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio y que llegó a su tierra, Nazaret, se le dio el libro del profeta Isaías y comenzó a leer. Y también, ya en su comentario, les habló acerca de lo que en esos momentos acontecía. Y para que aquellas personas pudiesen comprender lo que el Señor hace a veces, que con frecuencia nosotros no lo entendemos, les dijo. Y les digo que en tiempos del profeta Elías había muchos leprosos en Jerusalén, en Israel, pero solamente uno fue sanado, Naamán el sirio. Y también había muchas viudas en tiempo del profeta Eliseo en Israel, pero a ninguna de ellas fue enviado. O al revés. Eliseo, en tiempos del profeta Eliseo, había muchos leprosos y solamente fue sanado Naamán el sirio. Y en tiempos del profeta Elías, muchas viudas había, pero solamente a una fue enviado. A una viuda en Sarepta de Sidón. Lo que nos indica que el Señor Dios, Jesucristo nuestro Señor, cuando Él quiere manifestarse, se manifiesta. Y cuando Él quiere darnos una enseñanza, nos la da a través de su palabra. ¿Por qué digo esto? Porque lo que vamos a tratar ahora tiene que ver con el hecho de que con frecuencia no comprendemos a veces algunos principios que están establecidos claramente en su palabra y los tergiversamos. Pero desde el momento en que está estipulado y forma parte de la palabra de Dios, tiene profundas enseñanzas que nosotros debemos de analizar y de examinar. Y en relación con esto, vamos a meditar por unos momentos en lo que podríamos llamar un consejo lleno de sabiduría. Un consejo lleno de sabiduría. Y este consejo lo da el apóstol Pablo a Timoteo. Es importante que nosotros pensemos y meditemos en relación con lo que el Señor Jesucristo nos enseña a través de su palabra,
Y en esta ocasión, en relación con lo que el apóstol Pablo nos dice y nos enseña. Porque después de todo, palabra de Dios que quedó plasmada en la Biblia es para nuestra edificación y para nuestra instrucción y enseñanza. Un consejo, vale decir, que tiene una profunda sabiduría si nosotros lo analizamos. Claro está, como hemos dicho, no vamos a sondear toda su profundidad, porque es palabra de Dios, y jamás llegaremos a la enseñanza total y completa. Por eso es necesario que frecuentemente meditemos en su palabra, para que nosotros podamos entenderla y comprenderla bien. El consejo lleno de sabiduría que tenemos en esta ocasión aquí a Timoteo por parte del apóstol Pablo tiene algunas enseñanzas que en esta hora nosotros vamos a tratar de aprender. ¿Por qué es un consejo lleno de sabiduría? Primero, por lo inusual de lo aconsejado. Fíjense bien. Por lo inusual de lo aconsejado. Dice el versículo 23 al principio. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino. Esto llama poderosamente la atención. Porque el apóstol Pablo está recomendando, está estipulando, y no solamente eso, lo dejó por escrito. No le dio un consejo nada más al azar, como se dice, ni tampoco audible, no. Viene la pregunta, ¿acaso Timoteo necesitaba de un consejo de tal naturaleza? Por un lado, definitivamente podemos decir que sí, pero más que nada, ese consejo era directamente dirigido a nosotros, a la iglesia, porque era una carta que obviamente se iba a leer públicamente. Y la iglesia se iba a dar cuenta del consejo que el apóstol Pablo le estaba dando a Timoteo. Y esto es sumamente sabio e inteligente. Y para nosotros debe de llamar definitivamente la atención. ¿Por qué? Porque le dice, ya no bebas agua, sino bebe un poco de vino. Es interesante. ¿Por qué? Porque no a cualquiera se le recomienda que ya no beba agua. No a cualquiera. Esta persona, este hombre, evangelista, predicador, pastor, Timoteo, era realmente un hombre temeroso de Dios. Era un hombre al cual incluso el apóstol Pablo le confiaba muchas cosas indispensables en la iglesia y en las demás iglesias, porque estuvo en Éfeso, estuvo en Corinto, estuvo en Italia, estuvo en diferentes partes, pero era un hombre realmente consagrado al Señor, porque le dice, ya no bebas agua, sino bebe un poco de vino, es lo que dice aquí, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino. Fíjense bien. Y esto también pone un freno y un bozal a nosotros mismos. Porque no le dice, bebe vino. No, tampoco. Le dice, usa de un poco de vino.
¿Se da cuenta? Y ya no bebas agua. Lo que significa entonces que es pertinente que nosotros lo tomemos en cuenta, porque realmente es un consejo inusual. ¿A qué alturas de espiritualidad, de consagración y en ese sentido de santidad había llegado a Timoteo? Había llegado a Timoteo que Pablo tenía la confianza de recomendarle y aconsejarle algo como esto: ya no bebas agua. Ya no. Hemos nosotros de pensar en relación con esto, porque si esto le recomendamos a muchas personas, incluso pastores, hoy, no nos lo acabamos. Se vuelven ebrios. Personas que no saben acatar lo que el Señor nos enseña. Y por eso, con frecuencia, casi nunca hablamos de esto. Casi nunca hablamos, este versículo lo pasamos de corrida. ¿Por qué? Ahí tenemos, por ejemplo, los intemperantes, aquellas personas que les gusta embriagarse. Dicen, bueno, después de todo, Cristo hizo el vino. Ya con eso se excusan. Pero no se ponen a pensar en relación con lo que realmente el Señor nos enseña en general. Vemos nosotros que el apóstol Pablo hace una recomendación muy atinada y pertinente y adecuada en relación con lo que pasaba en la vida de Timoteo. Pero confiaba en que él, como persona, no solamente la iba a acatar, sino que incluso iba a formar parte de su vida. Porque la enseñanza y el consejo que el apóstol Pablo le da tiene un motivo, y es lo que vamos a ver a continuación. En segundo lugar, es un consejo lleno de sabiduría por la razón que se da el consejo. La razón. Fíjese lo que nos dice a continuación. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino, por causa de tu estómago. ¿Se dan cuenta? Por causa de tu estómago. ¿Qué estaba pasando con Timoteo? Las altas responsabilidades que Timoteo tenía y todo el bagaje también de trabajo y de alta responsabilidad le habían causado problemas en su estómago. Fijémonos. Porque generalmente nosotros sabemos que problemas y situaciones de poder y de responsabilidad, lo primero que nos ataca es el estómago. A causa de todo el trabajo y lo que Timoteo hacía, se olvidaba de comer. Es más, era tan austero, se nota en esto, era tan austero que su estómago ya se había echado a perder. ¿Se dan cuenta? Era un hombre de Dios. Realmente era un hombre de Dios. ¿Por qué? Lo notamos precisamente en la recomendación que le da el apóstol Pablo. Incluso se olvidaba de comer o tenía frecuentes ayunos. ¿Por qué? Porque él sabía perfectamente que la responsabilidad que el apóstol Pablo le daba era realmente grande y fuerte. Y era una responsabilidad que más que nada era delante de Dios. Y lo tomaba muy en serio. Muy en serio. Es más, el apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios e incluso a las demás iglesias, dice:
reciban a Timoteo porque él hace la obra igual que yo. Porque él hace la obra igual que yo. Recíbanlo. Y a Éfeso lo envió. Os envié a Timoteo, porque no encuentro a otra persona de mayor responsabilidad que él. O sea, era un hombre, un muchacho, que realmente se preocupaba por el trabajo del Señor. Y el apóstol Pablo confiaba plenamente en Timoteo. Es más, les dice también, ustedes saben que como hijo a padre me ha servido. Como hijo. ¿Se dan cuenta? En otras palabras, el apóstol Pablo prácticamente lo había adoptado. Si hubiera sido su hijo, no hubiera hecho el trabajo que hizo en esta ocasión, en esta cuestión, Timoteo. Lo trataba de una manera tan especial porque él sabía que las responsabilidades que depositaba en él se iban a cumplir. Y a causa de ello, su estómago se había echado a perder. Porque como sabemos, en ese sentido, como decimos, lo primero, y repetimos, lo primero que en realidad se echa a perder es el estómago. Y entonces, el apóstol Pablo le recomienda, porque conocía a Timoteo y sabía de su austeridad y de la forma en cómo trataba incluso su propio cuerpo por amor del Señor. Ya no bebas agua, no, usa de un poco de vino por causa de tu estómago. ¿Ven ustedes? Entonces, lo que también definitivamente aprendemos es el hecho de que debe de existir siempre alguna situación o condición en relación con el hecho de que nosotros recomendemos a veces cuestiones extremas. Debe haber una razón. De lo contrario, no. El apóstol Pablo lo recomendó, pero sabía a quién y por qué. Y eso es lo que nosotros nunca nos ponemos a pensar y a meditar en relación con esto. ¿Ven ustedes? Pero no solamente eso. Por último, es un consejo pleno de enseñanza, de gran enseñanza. Vean lo que nos dice al final del versículo 23. Y de tus frecuentes enfermedades. ¡Qué barbaridad! Timoteo realmente era un hombre de Dios. Pero no solamente eso. Hemos de comprender esto y de verlo. Porque realmente está lleno de sabiduría, de enseñanza. Y de incluso una gran reprensión para nosotros. Porque dice, por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Qué significa esto? Significa nada más ni nada menos que a Timoteo nada lo retenía en la obra de Dios. Para él era de suma importancia el glorificar el nombre del Señor Jesucristo, el cumplir con las altas responsabilidades y todo el trabajo que él tenía sobre sus hombros, de tal manera entonces que las enfermedades no lo detenían. Y era una persona que dice aquí que tenía frecuentes enfermedades, no solamente su estómago, sino que el cuerpo entero sufría y definitivamente para muchos hubiera sido un impedimento servir al Señor, pero para Timoteo no.
Por eso el apóstol Pablo, dándose cuenta de la situación de Timoteo, le hace una recomendación pertinente para él. Usa un poco, por causa de tus frecuentes enfermedades. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque es muy interesante. Fíjense bien. Esto nos trae como, vamos a decirlo así, nos trae como conclusión en un momento dado en relación con Timoteo, que era realmente un hombre consagrado. Y eso significa entonces que los hombres de Dios son atacados frecuentemente por enfermedades. El apóstol Pablo era el apóstol Pablo. Es más, había sido llevado al tercer cielo y había escuchado maravillosas palabras. Dice que no le he dado al hombre comprender, pero Dios le dio un aguijón. Y él dice, me fue enviado un mensajero de Satanás que me abofeté, para que la grandeza de las visiones no me hicieran sentirme más de lo que soy. Un aguijón en la carne. Y le he pedido al Señor 3 veces, y las 3 veces me ha dicho, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder en las debilidades de perfección. Y aquí está Timoteo, también sufriendo frecuentes enfermedades. Ahora bien, hemos de recordar que el apóstol Pablo, Timoteo era más también, pero el apóstol Pablo había sanado leprosos, había levantado muertos. Aquel hombre que se cayó de la ventana cuando él estaba predicando, cayó muerto y lo resucitó. Los demonios huían, las enfermedades se iban, pero es aquí que Timoteo no lo había podido sanar. Y no solamente eso, no lo pudo sanar, sino que le dijo, toma un poco de vino, a causa de tus frecuentes enfermedades. O sea, no vas a sanar. ¿Por qué? Porque el poder de Dios en las debilidades se perfecciona. Y a veces Dios hace que nosotros tengamos frecuentemente o simplemente de vez en cuando algún impedimento o alguna enfermedad. ¿Por qué? Porque no quiere que nos ensoberbezcamos. Para que no se eleven en soberbia a causa de la grandeza de los méritos delante del Señor. Para que no los vean los demás como algo muy especial y los consideren más que humanos. Elías era un hombre semejante a nosotros y oró para que no lloviese y no llovió, pero era un hombre que de repente se sintió morir. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nosotros nos enorgullezcamos. Aquí vemos nosotros el amor de Dios sobre Timoteo, el amor de Dios sobre Pablo. En las enfermedades también anda Dios, y se manifiesta de una manera increíble y maravillosa. No quiere que nosotros nos sintamos soberbios, para que se manifieste la virtud y el poder de Dios en el entendimiento de que el Evangelio ha sido extendido por nosotros. Y al nosotros proclamar el mensaje, tiene que ponernos el Señor un alto. Es más, dice el apóstol Pablo, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Sí, así somos, para que no nos sintamos más de lo que realmente somos. Porque el hombre tiende a enorgullecerse, tiende a jactarse y ser soberbio en relación con esto. Para que no lo hagamos, eso significa que Dios nos ama. Dios nos ama.
para que más claramente se manifieste la paciencia que tienen los que sirven al Señor, juntamente con los males. Por eso les debía males. Hermanos, nosotros con esto, en realidad, podemos sentir consuelo al saber que los sufrimientos y las enfermedades fueron parte de los hombres de Dios. Y que sufrieron y padecieron. Pero esto no les impidió seguir proclamando el mensaje de Dios. Timoteo lo siguió proclamando y predicando. A pesar, fíjense bien, a pesar de que frecuentemente estaba enfermo. Aquí está la prueba. Y sin embargo, tenemos 2 cartas del apóstol Pablo a Timoteo, que era un hombre de Dios. De modo entonces que no nos sintamos olvidados porque estamos enfermos. No, al contrario. Estamos experimentando la mano de Dios en nuestro cuerpo. Estamos experimentando el poder de Jesucristo en nuestra vida. Estos hombres que han hecho grandes milagros no pudieron sanar un estómago enfermo. Pero no pudieron sanar porque Dios no quiso. ¿Por qué? Porque el Señor se glorifica en las debilidades. Se perfecciona en nuestras debilidades. Es mejor tener debilidades y no sentirnos grandes y esplendorosos. Porque eso es lo que con frecuencia hace caer a los hombres de Dios. Por eso leíamos nosotros en el salmista: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos, dice el salmista. Y nosotros debemos de darle gracias a Dios en cualquier circunstancia y en cualquier situación, que de alguna manera va a venir la solución. Pablo le recomendó un poco de vino y dio fuerza para seguir adelante. Siempre va a haber una solución de parte de Dios, siempre, esperémosla. Pero glorifiquemos a Dios con nuestra vida, no importa lo que suceda. Y honremos a nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y el imperio, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, por siempre y jamás. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Dios los bendiga.